Listo, muchas gracias, Santiago. Buenas noches de nuevo para todos. Bienvenidos esta noche a la Academia Forense, en donde vamos a ver el tema de odontología forense, de los antecedentes históricos y de las aplicaciones de la odontología forense, lo que hace un odontólogo forense pues en su labor diaria. Mi nombre es Tatiana Pérez de Urbina, yo soy odontóloga especialista en odontología forense de la Universidad Javeriana y soy tecnóloga en investigación criminal. Entonces, a continuación, pues voy a empezar con la charla de los antecedentes históricos. Bueno, básicamente, pues la odontología forense no es una ciencia nueva, esto es algo que viene de mucho tiempo atrás. Lo que pasa es que, pues, ha sido una ciencia, como todas, nació de manera empírica y se ha venido desarrollando con el tiempo y ya, pues, obviamente ha entrado a la academia, lo que la ha hecho, pues, volverse una ciencia. Hay investigación, aplicación del método científico y por esta razón, pues, es una ciencia que es muy útil para muchísimas áreas de la odontología. Vamos a ver en cuáles vamos a trabajar. Pero lo primero que quiero hacerles es como un repaso sobre el desarrollo de esta ciencia a través de la historia. En primer lugar, pues hay muchas definiciones en la literatura sobre qué es la odontología forense y qué es la odontología legal. Entonces, Pederson la define como una rama de la odontología que trata el manejo y el examen de la evidencia dental en interés de la justicia. Esta es una ciencia que aplica, pues obviamente, todos los conocimientos de todas las áreas de la odontología. Es un área como decir la rehabilitación, la endodoncia, la pediatría, es un área como cualquiera de las otras. Lo que pasa es que es un área que de pronto no está muy estudiada o muy desarrollada o no es muy conocida por algunos profesionales de la salud. Hay otros autores que la definen como una rama de la medicina, pero nosotros pues no somos una rama de la medicina porque somos una ciencia aparte que es la odontología. En cuanto a la odontología legal y forense, se define como esa rama de la odontología que busca poner todos los conocimientos de todas las áreas de la odontología, como la prostodoncia, la endodoncia, la cirugía, etcétera, al servicio de la justicia. Y todo esto está enmarcado bajo unas leyes o una legislación en nuestro país para poder, obviamente, pues hacer este ejercicio de la profesión. Antecedentes históricos, pues existen muchísimos. Pues existen en algunos libros o en algunos artículos, hablan del primer antecedente, por ejemplo, en el paraíso, cuando Adán y Eva muerden la manzana. Pues la verdad, para mí ese antecedente, pues a mí no me llama mucho la atención porque sabemos que pues esto es obviamente un análisis de huellas de mordedura, pero pues en un objeto, en un alimento, pero existen otros antecedentes importantes. De todas formas, es importante que ustedes sepan que existen otros, no solamente los que yo les voy a mostrar aquí, porque pues en la literatura hay muchísima información. Entonces yo escogí algunos que pues me llaman la atención y que me parecen importantes. Entonces el primero que tenemos es en Roma en el año 124 después de Cristo, en la época del emperador Tiberio. Agripina estaba casada con Claudio, que después fue un emperador también, y ella era la madre de Nerón. Eh, Apareció una mujer muy bonita que se llamaba Lolia Paulina. Agripina tenía miedo de perder el poder porque las mujeres, pues, en la historia siempre se ha sabido que les gusta mucho el poder y de pronto están detrás de los hombres manipulando las cosas. Entonces, ella con este susto de que de pronto pues pudiera perder los hilos del poder, la manda a matar, contrata a unos sicarios y la manda a asesinar. Los sicarios llegan, le dicen que efectivamente ellos ya mataron a Lolia Paulina, pero Agripina no se convence y les pide que por favor le traigan su cabeza. Entonces en ese momento ellos llevan la cabeza de Lolia Paulina y ella entreabre sus labios y por las características dentales que tenía un diente de oro y una fractura en un diente anterior, en un incisivo, ella reconoce ese cadáver. Entonces esta es la primera vez que en la historia se habla de reconocer un cuerpo, un cadáver, a través de las estructuras dentales. Yo les hablo de reconocimiento, ¿por qué razón? Porque Agripina no era odontóloga, ella era una persona del común. Y entonces una persona del común, cuando encuentra un cadáver que conoce, que ha visto anteriormente, lo está reconociendo. No es un proceso de identificación, sino es un reconocimiento. Más adelante en Francia, en 1477, estaban en guerra y había una persona pues, que era del ejército que se llamaba, le decían Carlos el Temerario. Pues en esa época las personas que iban a la guerra tenían sus sirvientes, sus esclavos que les tenían la carpa, los uniformes, la comida, etc. Y pues Carlos el Temerario no era la excepción. Él tenía su sirviente. Tuvo un accidente en el caballo, se cae de un caballo y pierde todos los dientes de adelante, los de arriba de adelante, los incisivos superiores. Entonces, obviamente, pues el esclavo lo cuidó, lo curó, supo cómo le quedó la boca después de haber perdido sus dientes y pues
sabía las características, conocía muy bien las características de su cara y de su boca. Carlos el Temerario muere en una batalla y los del equipo contrario, los del bando contrario, deciden descuartizar el cadáver y colgarlo en diferentes partes de Francia. Esto con el fin de escarmentar pues, a sus enemigos. Cuando termina la guerra, pues obviamente estos restos son inhumados, es decir, enterrados, y la familia de este señor pues quiere buscar los restos para poderlos enterrar y tener pues un lugar en donde pues ir a visitarlo. Entonces empiezan a exhumar un montón de tumbas pues de fosas comunes y en una de ellas se encuentran un cráneo con características orales parecidas a las de Carlos el Temerario. Y gracias a lo que conocía el esclavo de cómo había quedado él por la pérdida de sus dientes, lo pudieron reconocer. Entonces este antecedente también es importante porque él reconoce por las estructuras dentales, por las pérdidas dentales, el cadáver de Carlos el Temerario. Más adelante en América, en 1775, el doctor Joseph Warren era él estaba general, era un general del ejército. Él muere en una batalla y es identificado por sus estructuras dentales y por sus prótesis, por las prótesis que le había hecho su odontólogo, que era el doctor Paul Revere. Entonces aquí ya hablamos de identificación. ¿Por qué razón? Porque aquí es un odontólogo el que realiza ese proceso de comparación entre los datos antemortem, es decir, cuando la persona estaba viva, y los datos encontrados en el cadáver, es decir, los post-mortem. Como es el odontólogo, por eso hablamos de un proceso de identificación. Bueno, en Estados Unidos, más adelante, en 1849, hubo un caso muy sonado, que es el caso Parkman y Webster. En este caso, Webster es un químico de la Universidad de Harvard. Él asesina a Parkman, que era una persona muy rica de Boston, porque le debía un dinero. Entonces, esto lo hace además un día de acción de gracias. Pues le puso una cita en la universidad, lo asesina y mete su cadáver en una caldera para incinerarlo. Como era acción de gracias, pues la familia lógicamente pues se preocupó porque no llegó, entonces empezó a buscarlo, llaman a la universidad, llaman a la policía y un celador de la universidad encuentra la caldera prendida, pues a una hora que no debía porque, pues no tenía por qué estar prendida. Entonces él abre la caldera y encuentra un cadáver carbonizándose. Entonces en ese momento él apaga la caldera, llama a la policía y encuentran pues este cadáver totalmente irreconocible porque estaba carbonizado. Pero gracias a unas prótesis dentales que este señor Parkman tenía, pudo ser identificado por un odontólogo. Y este antecedente es importante para nosotros porque es la primera vez que hay una evidencia dental que es aceptada en una corte en los Estados Unidos. Entonces aquí ya vemos que la parte dental, la evidencia dental, los peritos odontólogos son importantes en el momento de ir a un juicio oral. Bueno, en Rusia más adelante, en 1891, en San Petersburgo, que en ese momento era la capital, un banquero es hallado muerto en su oficina. Fue una muerte violenta y al lado del cadáver encontraron una pipa. Entonces, no sé si ustedes saben que cuando uno utiliza pipas o instrumentos, por ejemplo, musicales de viento, en la boquilla deja las marcas de sus dientes. Entonces, pues aquí en este caso lo mismo, había unas marcas dentales en la boquilla de la pipa. ¿Qué pasa? Pues que primero pensaron que la pipa pertenecía al banquero, pues con la investigación se dieron cuenta que la pipa no era de él y pensaron que podía pertenecer a la persona que lo había asesinado, porque pues cuando uno comete un delito deja rastros en el lugar de los hechos y en la víctima. Entonces empiezan a hacer la investigación, mientras tanto contratan un odontólogo para que haga un análisis de las marcas de los dientes que estaban en la boquilla. Él hace unas impresiones en esa boquilla para sacar un positivo de los dientes y las tienen ahí. Cuando la investigación arroja algunos sospechosos, se hacen las comparaciones de los dientes de los sospechosos con las marcas en la pipa y hay uno que coincide. Y ante la evidencia, esta persona confiesa. Entonces aquí vemos la importancia de la odontología también en el área de la criminalística de campo. Bueno, en 1897 en París ocurre un antecedente muy importante que se conoce como el Bazar de la Caridad. Este es un evento en donde las personas ricas de París estaban recaudando fondos para ayudar a las personas pues, menos favorecidas. Se produce un incendio por un cortocircuito y pues fallece muchísima gente asfixiada y obviamente otros quedaron carbonizados. Estos cadáveres carbonizados pues estaban irreconocibles. Había un odontólogo cubano que estaba radicado en París que se llamaba Oscar Amoedo. Él era una persona muy juiciosa, muy detallista, que tenía registros dentales de sus pacientes en el consultorio. Y como muchos de ellos fallecieron en este evento, entonces él logró hacer la identificación a través de los dientes, a través de las cartas dentales de estos cadáveres.
Por esta razón, él es considerado el padre de la odontología forense. Además, porque él pues, propuso hacer un sistema unificado de nomenclatura odontológica a nivel mundial para que todos los odontólogos hablemos en el mismo idioma. Y esta es una razón importante pues, para considerarlo también el padre de la odontología forense. Adicionalmente, esta es la primera vez que un odontólogo trabaja en la identificación de cadáveres en un desastre masivo. Por eso también para nosotros es un antecedente de importancia. Bueno, en Cuba en 1907 se logra hacer la identificación del caudillo de la Revolución Cubana, José Martí. Ellos pues hicieron, él fallece en 1895, pero hasta 1907 no se puede hacer su identificación pues real a través de la carta dental y por cuenta del doctor Salles, que era el odontólogo de José Martí, pues él tenía también los registros dentales del líder cubano y por esa razón se pudo identificar este cadáver años después de su muerte. Y en Inglaterra, en 1949, hubo un caso también muy sonado que se conoce como el caso Hyde o el caso del asesino del ácido sulfúrico. Resulta que este personaje asesinaba a personas ricas para quedarse con sus bienes, con sus dinero, con sus joyas, etc. Y lo que hacía es que las metía en un bidón con ácido para, pues obviamente, desaparecer los cuerpos. En una de esas desapariciones, una persona le pidió pues que por favor lo acompañara a la policía a dar información sobre una persona desaparecida que él pues ya había asesinado y él pues muy osado dice que sí, que él va. Entonces va a la policía y empiezan a interrogarlo, empiezan a buscar sus antecedentes, él ya tenía antecedentes por estafa y lo empiezan a interrogar hasta que finalmente él confiesa los asesinatos. Van al lugar en donde tienen los bidones con ácido y encuentran pues restos óseos, obviamente pues ya muy desintegrados, y encuentran unas prótesis dentales. Y gracias a esas prótesis dentales que la doctora Helen Mayo, que era una odontóloga, las pudo analizar y las pudo comparar con registros odontológicos para poder identificar alguna de las víctimas. Y esa fue una evidencia también importante en este caso. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial también tenemos varios antecedentes importantes. Yo me imagino pues que ustedes han oído últimamente teorías sobre que Adolfo Hitler se voló de Alemania, como muchos otros nazis, al final de la guerra y se vino para Sudamérica y se murió de viejo. Bueno, pues esa teoría no la podemos considerar positiva o negativa, simplemente es una teoría. Lo único que yo les puedo decir sobre la identificación de Adolfo Hitler es lo siguiente. Al finalizar la guerra, pues él ya se dio cuenta que pues había perdido, le solicitó a su ayudante que recogiera la gasolina que quedaba de los camiones que estaban en el búnker y le dijo que él se iba a quitar la vida junto con su esposa Eva Braun y su perro. Que en el momento que él sintiera que ya se había disparado, por favor cogiera los cadáveres y los incinerara fuera del búnker para que no los pudieran reconocer. Efectivamente, Adolfo Hitler le da una pastilla de cianuro a su esposa y le pega un tiro, hace lo mismo con su perro y pues hace lo propio con él. El ayudante saca los cadáveres y los incinera fuera del búnker. Cuando llegan los aliados, se encuentran fuera del búnker los cadáveres de 2 humanos y de un animal, de un perro. Claro, pues están irreconocibles porque están carbonizados. Entonces esto genera pues muchas dudas. Entonces, ¿qué hacen? Buscan los registros dentales del odontólogo y del laboratorista dental que había realizado las prótesis tanto de Adolfo Hitler como de Eva Braun. Y encuentran que coinciden los registros dentales, tanto del laboratorio como del odontólogo, con los restos que se encontraron en el búnker, a la salida del búnker. Si es posible que Adolfo Hitler hubiera tenido un doble, que era el que hubieran matado, sí, claro, todo es posible. Y que él se hubiera volado para Sudamérica también es posible. Pero lo único que yo les puedo decir es que si realmente no era Adolfo Hitler, si no era un doble, tuvieron que haber cambiado los registros dentales, tanto del laboratorio como del odontólogo, por los del doble para poder hacer la comparación y que fuera una identificación positiva. Entonces, pues esta es la razón por la que yo creo que se pudo haber cambiado, sí, se pudo haber cambiado, pero yo creo que los restos sí pertenecían a Adolfo Hitler, entonces esas teorías de conspiración, pues de pronto se pueden caer por esta información. Aquí vemos también pues a su esposa Eva Braun, también como les decía, ella fue identificada por las prótesis, tanto los registros dentales del odontólogo como del laboratorista dental. Y tenemos otro antecedente importante también en la Segunda Guerra Mundial, que es la identificación de Joseph Mengele, que era conocido como el ángel de la muerte. Él era un médico que trabajaba en los campos de concentración y hacía muchos experimentos genéticos con los judíos. Le gustaba, le llamaban mucho la atención los gemelos, entonces pues hizo muchísimos experimentos humanos. Y él al final de la guerra sí logra pues escapar y venir a Sudamérica y es apoyado por muchísimas personas aquí en el continente.
Inicialmente él llega a Argentina, vive tranquilo unos años allá, luego se va para Paraguay, también el Mossad como lo estaba persiguiendo, entonces él logra volarse y finalmente termina en el Brasil, en donde un día se muere ahogado, estaba en un lago nadando y se murió. Lo entierran y 15 años después, una persona, una familia que lo conocía, informa al Mossad que él ha fallecido y que está enterrado en un cementerio en una población. Entonces, proceden a hacer la exhumación de los restos, a comparar los registros dentales que tenían de antes de la guerra con los del cadáver, pero adicionalmente hacen una técnica antropológica que se llama la superposición cráneo-foto. Esas fotografías que ustedes ven ahí son las fotografías que se hicieron de la superposición cráneo-foto en el año 1985. Eso era una técnica muy reciente en ese momento. Entonces, los restos óseos coinciden con las fotografías de la cara de la persona cuando estaba viva. Es una técnica que es bastante acertada y sirve muchísimo para hacer una identificación de manera indiciaria, pero pues esto obviamente siempre hay que verificar esta identidad. Sin embargo, pues es una identificación importante. Por esta razón, se sabe que los restos coincidían y más adelante se hicieron pruebas de ADN, donde también se pudo confirmar la identidad de Joseph Mengele. Bueno, en Colombia, ¿qué antecedentes tenemos importantes? En 1914 se creó la primera oficina de medicina legal y esta dependía del Ministerio de Gobierno. Entonces era totalmente ajena a lo que fuera la parte del Ministerio de Justicia. En 1932 aparece un decreto, que es el decreto 111, en donde se incorpora la escuela dental a la Universidad Nacional. Ya había una ley anterior en donde se creaba la Facultad de Odontología, pero esta no se había creado hasta el año de 1932. Entonces aquí ya la odontología pasa a ser una ciencia, porque antes era un oficio que lo realizaban los barberos y pues era un oficio que no era muy bien visto. En el año 1962 aparece la ley 10, que es la que regula el ejercicio profesional en Colombia. Entonces, si ustedes están interesados en conocer qué necesitan o qué requisitos necesitan para ser odontólogos y ejercer la profesión en Colombia, pues se pueden referir a la ley 10 del 62. La ley 52 del 64 hace unas modificaciones en la ley 10 del 62 sobre el ejercicio del año rural, porque el año rural lo hablan de él en el año 62 con la ley 10, pero en el año 64 con la ley 52 regulan un poco más el tema del año rural o del servicio social obligatorio para los médicos y los odontólogos. En el año 85, pues si todos recordamos la historia, ocurre el holocausto del Palacio de Justicia. Entonces aquí, pues hubo muchísimos errores, nosotros no estábamos preparados para una situación de rehenes, una situación pues tan complicada como la que se vivió en ese momento. Pues el ejército entra, se toma este palacio que ya pues tenía muchísimos muertos adentro por el incendio, porque habían sido asesinados por la guerrilla, etcétera, y desafortunadamente el manejo del lugar fue muy malo. Entonces los cadáveres fueron desvestidos. Ustedes me imagino que sabrán que las prendas son indispensables para un proceso de identificación y además todos fueron llevados al patio. Entonces, pues si yo encuentro de pronto un cadáver en una oficina, puedo pensar que es la persona que pues trabajaba en esa oficina o que pues tenía sus cosas o sus pertenencias en ese lugar. Pero entonces el manejo del lugar de los hechos aquí pues fue bastante mal manejado, por decirlo así. Y obviamente pues al perder las prendas también pues se perdió bastante información. Pues muchos cadáveres se identificaron, pero hubo otros que quedaron sin identificar. Entonces esto pues nos genera un problema porque aún hoy en día existen personas que están desaparecidas y pues que fallecieron en el holocausto del Palacio de Justicia. En el año 87 se forma la Dirección de Medicina Legal y en el año 89 aparece la Ley 35, que es el Código de Ética del Odontólogo Colombiano. Este es un código súper importante, es una ley que todos los odontólogos debemos conocer, porque aquí se reglamenta nuestro manejo en cuanto al personal auxiliar, nuestros colegas, nuestro trabajo en la sociedad. Y obviamente, pues nosotros tenemos sanciones ético-disciplinarias por quejas presentadas por usuarios o por colegas. Entonces también está pues descrito todo el procedimiento ético que se puede presentar contra un profesional de la odontología. En el año 91, como todos recordaremos, aparece la Constitución, la nueva Constitución del año 91, y aquí aparece una entidad que no existía, que es la Fiscalía General de la Nación. Entonces, la Fiscalía General de la Nación es la entidad que tiene la obligación de perseguir a los delincuentes y castigarlos. Y Medicina Legal en este momento queda adscrita a la Fiscalía General de la Nación. Entonces, obviamente, pues esto cambia muchísimo el manejo
del instituto. El instituto antes era una entidad que tenía pues un director que generalmente era una persona que había hecho carrera en el instituto, era nombrado por un colegio de personas o una junta directiva que nombraba pues al director, tenía que tener unas calidades, pero ahora pues tristemente como lo sabemos, y esto es una opinión personal mía, la fiscalía es un ente político, por lo tanto pues la dirección del instituto también es un cargo político. Y eso, pues, a mi modo de ver, esto es una opinión muy personal, conozco muchos peritos del instituto que son personas supremamente honestas, justas, pero esto se puede prestar para que uno como acusado piense que si a mí el que me acusa me fabrica la prueba, yo qué garantías pueda tener. Como les digo, esto es una opinión personal, puede pasar, no conozco el primer caso, pero pues queda como esa duda ahí latente. Más adelante, en el año 93, aparece la ley 38, que es la que unifica el sistema de dactiloscopia y adopta la carta dental como únicos métodos de identificación en Colombia. En esa ley dice que todos los odontólogos de consultorios tanto públicos como privados debemos levantarle la carta dental ante mortem, es decir, a nuestros pacientes vivos, haciendo un diagnóstico individual de cada diente. Obvio, pues es importante que cuando el paciente asiste a la consulta se haga una carta dental, pero cuando el tratamiento se termine se debe actualizar esa carta dental porque ya obviamente no tiene lo mismo que cuando llegó. Desafortunadamente esta ley en Colombia no se cumple, muchos odontólogos no la conocen, pero es importante poder pues tener esos registros odontológicos para poder hacer identificaciones en caso de requerirlo. También dice que en todos los cadáveres no identificados, cuerpos no identificados, cuerpos NNs, como lo quieran llamar, es obligatorio realizar la necrodactil, es decir, tomar las huellas dactilares del cadáver y hacer la carta dental post-mortem, es decir, al cadáver. ¿Para qué? Para poder hacer la comparación con los registros dentales de la persona cuando estaba viva. En el año 2000 aparece la ley 589, que es la que tipifica el genocidio y la desaparición forzada en Colombia. Y en esta ley se obliga, o bueno, se solicita al Instituto Nacional de Medicina Legal que cree el Registro Nacional de Desaparecidos que se llama CIRDEC. Esto es una base de datos en donde se ingresan todas las características de las personas reportadas como desaparecidas en el país, así como los datos de todos los cuerpos no identificados que llegan a las salas de necropsia de medicina legal. Entonces, todas las características morfológicas, características individualizantes como tatuajes, señales particulares, color de ojos, etcétera, prótesis, pues se van a ingresar en esta base de datos y la idea es hacer cruces permanentes para poder identificar esos cuerpos no identificados que probablemente pertenecen a personas que han sido reportadas como desaparecidas. Bueno, entonces, pues vemos claramente que tanto en la odontología legal como en la odontología forense tenemos dos fases muy bien diferenciadas. En la parte de la odontología legal vemos una primera fase en donde había un ejercicio liberal de la profesión, es decir, el odontólogo atendía a sus pacientes, no había una reglamentación jurídica, los pacientes pues nunca demandaban al profesional. Hoy en día es distinto, el profesional tiene unas obligaciones, tiene que pedir un consentimiento informado, tiene una reglamentación jurídica que lo va a alinear para el ejercicio de su profesión. Y en cuanto a la odontología forense, también vemos dos fases muy bien diferenciadas. Inicialmente, y es lo que generalmente todo el mundo piensa, es que los odontólogos forenses lo único que hacemos es identificar cadáveres, pero realmente nosotros, además de hacer ese proceso de identificación, también hacemos reconstrucción de los hechos mediante la descripción y el análisis de las lesiones encontradas en los cuerpos, o por ejemplo pacientes que demandan a los profesionales de la salud que los han atendido por lesiones ocasionadas en el actuar odontológico. Y obviamente, pues encontramos que el odontólogo también puede ayudar a reconstrucción de los hechos y análisis de las evidencias. Entonces, no solamente nos dedicamos a hacer identificación, sino que aportamos también a la administración de justicia. Bueno, entonces, ¿qué hace un odontólogo forense? ¿En qué trabaja un odontólogo forense? Entonces, aquí yo les traigo una parte de la ley 35 del 89, del Código de Ética del Odontólogo, en donde dice que el odontólogo podrá ser auxiliar de la justicia, ya sea como funcionario público o como perito expresamente designado para ello. Y siempre tendrá que cumplir su deber teniendo en cuenta la importancia de la tarea que se le encomienda como experto. Esto es importante tenerlo en cuenta en Colombia. ¿Por qué razón? Porque los odontólogos, pues no estamos exentos de colaborar con la justicia cuando nos lo requiera y nosotros no nos podemos negar a prestar ese servicio. Entonces aquí les quiero hablar sobre lo que es el perito y lo que hace un odontólogo como perito en algunas situaciones específicas.
Resulta que nosotros como odontólogos, una vez nos graduamos, para poder sacar la tarjeta profesional tenemos que realizar el año rural o servicio social obligatorio. Hasta el año pasado había muy pocas plazas para hacer el rural, para hacer el servicio social obligatorio. Hubo una época en que había bastantes plazas, la gente se desplazaba, era una experiencia pues muy enriquecedora y uno aportaba realmente un servicio social a la comunidad. Pero esto pues había ido disminuyendo y muchas veces el odontólogo para sacar la tarjeta simplemente iba a un sorteo y ya está. Entonces tenía ese año pues perdido realmente porque era experiencia profesional. Pero cuando el odontólogo se iba al rural, pues era funcionario público, trabaja para el Estado. Entonces, ¿qué dice el Código de Procedimiento Penal, la Ley 906 del 2004? En su artículo 410 dice, el nombramiento de perito tratándose de servidor público, es decir, profesionales que trabajan para el Estado o en este caso el odontólogo rural, es de forzosa aceptación y ejercicio. Para el particular solo será ante la ausencia absoluta de aquellos. Entonces, ¿qué pasaba? Muchas veces el odontólogo estaba haciendo el rural y le llegaba una solicitud de la autoridad para realizar una carta dental, para realizar una autopsia oral, y el odontólogo se negaba a hacerlo. ¿Por qué? Porque no conocía la ley. No le habían explicado que dentro de sus funciones como rural, como odontólogo rural del servicio social obligatorio, tenía toda la parte pericial. Entonces, obviamente, pues había odontólogos que no estaban capacitados para ello o no les gustaba y simplemente pues se negaban a realizarlo. Ahora bien, hay odontólogos y también médicos que una vez han finalizado su año rural, se quedan trabajando en el lugar donde realizaron su rural, abren su consultorio. Entonces, también los podían nombrar a ellos porque no había un odontólogo rural o no había un odontólogo que fuera del Estado, que fuera un servidor público en el momento en que llegaba una solicitud para realizar un dictamen de cualquier tipo y el odontólogo particular también se negaba a realizar la pericia. Entonces es importante saber que así, si a mí me nombran como siendo particular, yo tengo que aceptar forzosamente el nombramiento. ¿Por qué? Porque si no hay odontólogo rural, si no hay un odontólogo, un servidor público que trabaje para el Estado y el único que existo soy yo como funcionario particular, también puedo tener la obligación de ejercer como perito. En Colombia esto ocurre, pero como sabemos, pues los odontólogos de pronto no tenemos conocimiento de esto. Ahora, en el mismo artículo 410 dice que el nombrado solo podrá excusarse por enfermedad que lo imposibilite para ejercerlo, es decir, tiene que tener una excusa justificada, no es porque no me gusta, no es porque no quiero, sino tiene que tener una excusa justificada por carencia de medios adecuados para cumplir el encargo. ¿Cómo así? Pues resulta que a veces a uno le dicen, bueno, ahí está el cadáver, trabaje, pero pues a mí me tienen que dar el instrumental, me tienen que dar un lugar adecuado para trabajar, me tienen que dar toda la dotación. Si a mí no me dan la dotación, pues yo tampoco lo voy a hacer. Entonces, si a mí el Estado, en este caso el hospital, no me provee los medios, pues yo me puedo negar a hacerlo porque yo no tampoco lo voy a sacar de mi bolsillo. O por grave perjuicio a los intereses de la persona. Entonces, si está involucrada con, no sé, con alguna persona que esté sindicada de haber cometido el delito o pues la persona fallecida tenga alguna relación con él, pues él puede decir que se siente o se declara impedido para realizar el encargo. Ahora, en el mismo artículo 410 dice que el perito que injustificadamente se niega a cumplir con su deber será sancionado con una multa hasta de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que nosotros ante la multa de pronto sí hacemos las cosas. Entonces, idealmente cuando uno estudia una carrera de la salud, pues sabe que eso es un servicio para la comunidad. Y la idea es hacerlo de la mejor manera en el momento en que le toca y no esperar a que pase de pronto un tiempo, que el cadáver ya de pronto no esté en las mejores condiciones, esté descompuesto o toque exhumarlo, porque uno está con la rebeldía de que yo no lo quiero hacer, o sea, esto no me toca. No, pues sí le toca porque eso lo dice el código y no solamente el código de ética odontológica, sino también el código de procedimiento penal. Entonces es importante que los odontólogos conozcamos cuáles son nuestras obligaciones también para con el Estado. Entonces cuando nos dicen multa, pues ahí sí decimos que sí. Entonces, cuando nos tocan el bolsillo es cuando realmente pues queremos trabajar y hacer el encargo que nos han solicitado. Ahora bien, si el odontólogo sigue, a pesar de la multa, con el tema de que no quiero hacer el trabajo porque no me toca, no quiero, no me gusta, lo que sea, el juez tiene también, según el Código de Procedimiento Penal, Ley 906 del 2004, unos poderes y unas medidas correccionales. Entonces, en el artículo 143 hay varios numerales. Dice que el juez de oficio o a petición de parte puede tomar las siguientes medidas correccionales. En el numeral 3 dice,
a quien impida u obstaculice la realización de cualquier diligencia durante la actuación procesal. Le impondrá arresto inconmutable de 1 a 30 días según la gravedad de la obstrucción y tomará las medidas conducentes para realizar la práctica de la prueba. Entonces, además de la multa, pues tiene un arresto, le queda el antecedente y sí o sí tiene que hacer la prueba. O sea, tiene que hacer la necropsia o tiene que hacer la autopsia oral o tiene que hacer el dictamen de lesiones personales, etcétera, lo que le hayan solicitado realizar por parte de la autoridad competente. Entonces, esto existe para que también los abogados sepan o los que son autoridad competente en el lugar, pues qué pueden hacer para presionar un poco de una manera muy amable al profesional que no quiere cumplir con su deber de perito. Bueno, entonces, pues, ¿cuál es el objetivo de la odontología forense? Pues nosotros lo que hacemos es manejar la evidencia dental, hacer un examen adecuado de la evidencia dental y todo esto para aportar a la Administración de Justicia información. Se supone que nosotros somos luz para la Administración de Justicia. Entonces debemos hacer el trabajo de manera adecuada, de manera transparente, de manera entendible, porque tenemos que tener en cuenta que nosotros somos como ese puente entre el derecho y la odontología. Entonces la idea es que nosotros le demos luz a los abogados, a los jueces, a los fiscales y no les enredemos más el camino. Importante que a nosotros nos interesa es ayudar a la justicia, básicamente. No ganar el caso o lo que sea, no, simplemente que se haga justicia y que ellos tengan esa información que de pronto no entienden y nosotros se la expliquemos de una manera pues fácil y entendible para ellos. Nosotros nunca trabajamos solos, siempre trabajamos en equipo. El que en ciencias forenses o en criminalística crea que puede trabajar solo está perdido, porque nosotros tenemos que conformar equipos interdisciplinarios para poder trabajar. Entonces, ¿yo con quién trabajo? Con el derecho. Entonces, fiscales, jueces, abogados defensores, abogados de las víctimas. Trabajamos con los de criminalística, que son los expertos en el lugar de los hechos, en el manejo de las evidencias. Con ellos tenemos que retroalimentar información de lo que encontramos en el cadáver con respecto a las hipótesis que ellos se han formado en el lugar de los hechos para su investigación. Con los criminólogos, que son los que hacen todo el manejo del perfil criminal para saber por qué una persona comete delitos, todo el tema de política criminal. Con la medicina legal en todas sus áreas, nosotros aportamos, le ayudamos al médico, le colaboramos en la parte odontológica durante la necropsia y aportamos a todos los laboratorios de medicina legal. Con la antropología forense, porque en casos de restos óseos, de exhumaciones de fosas, nosotros somos llave con el antropólogo para hacer todo el proceso de identificación, estimación de edad, etc. Y obvio, pues con todos los organismos militares y de policía, judiciales y con la odontología en todas sus áreas. Nosotros no las sabemos todas, pues sabemos de todo un poco, pero para esto hay especialistas en cada área de la odontología. Entonces, si hay un caso de responsabilidad, por ejemplo, en donde haya un cirujano maxilofacial, un ortodoncista que esté involucrado, pues nosotros nos apoyamos de otros expertos para poder hacer un dictamen o un informe pericial mucho más completo y sustentado en técnicas o algunas cosas que de pronto nosotros no conocemos porque no somos especialistas en esa área determinada de la odontología. Bueno, entonces, para contarles un poco qué hace el odontólogo forense, pues vamos a dar un pequeño paseo sobre los temas que maneja el odontólogo forense, pues en su diario vivir. Entonces, nosotros trabajamos en el tema de lesiones personales. Las lesiones personales son un delito, son el delito más común en Colombia, eso es un delito de ocurrencia diaria, es un delito de resultado. ¿Y cómo se define un delito de lesiones personales? Se define como un daño en el cuerpo o en la salud de una persona, se llama el lesionado o el examinado. Esta persona va a tener un daño no solamente físico, sino también puede ser emocional o a nivel del funcionamiento de sus órganos. Entonces, no solamente es en el cuerpo, sino también en su salud. Ese daño va a ser causado de manera interna o externa por un agresor. Siempre tiene que haber un agresor. A nosotros como odontólogos forenses no nos interesa la intencionalidad del agresor, simplemente nos interesa que hay lesiones. ¿Por qué razón? Porque a veces puede ser unas lesiones ocasionadas en un accidente de tránsito. O puede ser que una persona quiso lesionar a otra porque lo odia, por una venganza, por celos, etcétera. Pero pues realmente a nosotros como peritos no nos interesa como esa intención que tenía la persona. Eso le interesa a los abogados, pero nosotros a los peritos lo que nos interesa es saber si hay o no hay un daño. Ya más allá nosotros pues no nos podemos meter porque tenemos que ser objetivos. Y ese agresor va a utilizar unos elementos con los que va a ocasionar el daño y nosotros como peritos somos las personas
indicadas para determinar qué elemento se utilizó para generar el daño. Porque a veces las personas examinadas en lesiones personales tienden a agrandar pues lo que les pasó. Eso es algo pues muy de la naturaleza humana, ¿no? Entonces cuando uno tiene de pronto rabia, como que agranda todo y como que tiende siempre a exagerar un poco las cosas, entonces pues uno lo que la persona examinada le dice siempre lo toma con beneficio de inventario y está uno para determinar efectivamente si las lesiones coinciden con el tiempo de ocurrencia de los hechos o no, si coinciden con el elemento narrado descrito por la persona agredida, ¿no? Y nosotros somos quienes determinamos qué elemento se utilizó para ocasionar las lesiones. Importante, ¿cómo se clasifican esos elementos? Se clasifican en elementos mecánicos, físicos, químicos, biológicos y o psicológicos. Y también muy importante que no se produce la muerte del lesionado, porque si el lesionado se muere, pues ya no tenemos un delito de lesiones, sino un delito de homicidio. Entonces aquí ya cambiaría el tipo penal. En estas fotografías vemos una persona que fue agredida por una compañera del trabajo con un esfero. Entonces la persona le enterró el esfero en la cara. Vemos en la fotografía de arriba una pequeña lesión, pero en la fotografía de abajo vemos que atraviesa el labio y obviamente pues es una lesión que uno aparentemente la ve pequeña, pero pudo haber sido muy grave. Entonces esas son, como les digo, delitos de ocurrencia diaria. Bueno, nosotros también trabajamos en casos de responsabilidad profesional. La responsabilidad profesional en Colombia no es un delito. Se maneja, dependiendo del resultado, como lesiones personales ocasionadas por un profesional o como homicidio ocasionado por un profesional en la práctica, dentro de su práctica odontológica. Esto en cuanto a la parte penal. También apoyamos en la parte civil, en la parte ético-disciplinaria y en algunos casos en casos contenciosos administrativos. Adicionalmente, pues, ¿qué es la responsabilidad? Es la obligación que tenemos los profesionales que tenemos determinada experiencia de responder por nuestras actuaciones y sufrir las consecuencias de nuestra actuación. Y nosotros vamos a mirar si se falló por acción o por omisión, porque el profesional puede ocasionar un daño por hacer algo, pero también por dejar de hacerlo. Entonces es importante tener en cuenta esto. Estos son casos que son pues ahora muy comunes. Como veíamos al principio, antes al odontólogo no lo demandaban, hoy en día los pacientes se quejan y demandan al profesional por los daños ocasionados. Bueno, también nosotros ayudamos a la estimación de la edad en personas vivas y en personas muertas. La edad es una característica importante en los procesos de identificación de personas fallecidas. Entonces, es importante que se pueda estimar la edad de una persona viva, por ejemplo, en casos de adopción, en casos de delitos sexuales o en casos de personas que han cometido delitos para saber si son mayores o menores de edad. Y pues ustedes saben que la judicialización de estas personas es distinta a la de los adultos. Y también para hacer el proceso de identificación es súper importante la edad. Entonces, en estos casos nosotros trabajamos, cuando tenemos restos óseos, trabajamos de la mano con el antropólogo y cuando tenemos la persona viva, pues hacemos un examen clínico completo y miramos, obviamente, todo lo que es secuencia y cronología de la erupción dental. Bueno, también, como ya saben, hacemos procesos de identificación. Entonces, nosotros trabajamos en equipos interdisciplinarios, dependiendo del caso, puede ser con el antropólogo, con el médico y con otros especialistas para hacer procesos de identificación de personas vivas y muertas. ¿Vivas por qué? Porque a veces también hay personas que se han desaparecido, no tienen recuerdos y pues es importante ubicarlas para poder darles el nombre a dónde pertenecen y pues poderlas reencontrar con sus familias. Y obviamente, pues los cadáveres para que las familias puedan hacer un proceso de duelo adecuado, porque tener un desaparecido, pues debe ser terrible. Es como la muerte en vida, yo creo, porque uno no sabe en qué situaciones está la persona, si está bien, si está mal, si ha comido, si están explotándola de alguna manera, si la están torturando. Entonces, pues una persona que no puede hacer un proceso de duelo no puede continuar con su vida. Entonces, la identificación se hace, es la acción de identificar, es decir, reconocer de manera indubitable, sin lugar a dudas, que una persona es esa y no es otra. Y en la identificación se utilizan pruebas documentales o pruebas periciales. Por eso aquí entramos los peritos a trabajar. Aquí es importante tener en cuenta, como lo vimos al principio de la charla, que la identificación la hacen los peritos, pero el reconocimiento lo pueden hacer los familiares, personas que ya han visto a esa persona, porque reconocer es volver a conocer algo que yo ya he visto. Entonces, los peritos no reconocemos, los peritos identificamos. Los familiares, dentro del proceso de identificación, pueden reconocer al familiar o las prendas o algunas
señales particulares que pueden tener para, obviamente, confirmar o verificar la identidad. Bueno, también trabajamos en el tema de huellas de mordedura. Las huellas de mordedura son una lesión patrón, es decir, que cuando yo veo la lesión puedo inferir con qué fue ocasionada. Estas lesiones son muy comunes en delito sexual y en maltrato infantil. Entonces las encontramos en la víctima, pero a veces también las personas que son atacadas y no tienen con qué más defenderse muerden a sus agresores. Entonces podemos encontrar huellas de mordedura en personas que han agredido a otras personas. ¿Qué vamos a encontrar entonces aquí? Pues se encuentran lesiones en donde son generalmente ovaladas o redondas, donde se encuentran uno o varios dientes que en combinación con la lengua y los músculos masticatorios ejercen presión sobre la piel o sobre un objeto o un alimento. En criminalística también se utilizan mucho porque muchas veces las personas que cometen algún delito comen en el lugar y dejan algún pedazo del alimento pues a medio comer. Entonces aquí se puede extraer saliva para búsqueda de ADN y también pues obviamente los dientes para poder comparar. Sin embargo, las huellas de mordedura en la piel no son muy confiables. En alguna época eran pues la evidencia reina en los juicios, pero realmente lo que pasa es que la piel es un pésimo material de impresión. Entonces, cuando una persona la muerden, pues obviamente si la están mordiendo duro se va a quitar, entonces va a haber movimiento y puede haber varias huellas en el mismo lugar que obviamente van a quedar superpuestas. Hay un proceso inflamatorio de reacción del momento del trauma, entonces se inflama, se pone rojo, hay morado, hay equimosis, hay ruptura de vasos, a veces hay abulsión o arrancamiento del tejido. Entonces, analizar estas huellas no es tan fácil, hay que tener un entrenamiento previo y de todas formas generan pues muchísima diversidad de opiniones y generan controversias. Ha habido casos judiciales en donde personas han sido condenadas por huellas de mordedura y años después se han dado cuenta que la evidencia no era suficientemente fuerte para condenarla, inclusive habiendo otras evidencias, pudieron haber exonerado a la persona. Entonces, estas generan muchísima discrepancia en algunos peritos y siempre es importante que si hay huellas de mordedura, por lo menos 3 peritos diferentes hagan el análisis de manera independiente para ver si se puede llegar pues a una identificación o una exclusión, porque también es importante aquí tener en cuenta que yo a través de la evidencia puedo excluir a un sospechoso, que también es tan importante como poder decir o vincularlo pues con un hecho delictivo. Entonces en la fotografía vemos una huella de mordedura en donde tenemos varios dientes involucrados. Esta es una huella de muy buena calidad porque se ven muy bien los dientes que están involucrados en la huella. Y además, si ustedes observan en la mitad de la huella, hay una zona como de morado, como de equimosis, que es una zona que se llama zona de sugilación, es decir, de chupón. Esto es importante para diferenciarlo, por ejemplo, con las mordeduras de animales, porque los animales cuando muerden dejan un patrón en forma triangular, sin punta y sin base, y adicionalmente el animal cuando muerde no chupa, pero el humano cuando muerde sí succiona. Entonces, por eso queda ese patrón de succión en la parte central de la huella de mordedura. Bueno, en maltrato infantil también es súper importante el odontólogo, tanto general como forense. En el maltrato infantil, pues tenemos muchas definiciones en la literatura, pero esta me gusta porque habla de un conjunto de lesiones orgánicas y o correlatos psíquicos que se van a presentar en un menor de edad como consecuencia directa y no accidental, es decir, intencional, de un adulto, de un mayor, que va a abusar de su superioridad física, psíquica y social, pues obviamente contra ese menor. Es importante, aquí vemos en este niño pues unas mordeduras, como les decía, es muy común en maltrato infantil. Sin embargo, en este caso, vemos que las mordeduras son pequeñas. Entonces, aquí podemos determinar que las mordeduras fueron producidas por un niño, no por un adulto. Sin embargo, hay casos en donde los adultos muerden a los niños cuando los maltratan o abusan de ellos. Es importante aquí que los odontólogos generales tengan conocimiento del manejo que le deben dar a un niño pues que sospechan está siendo maltratado, porque muchas veces es el odontólogo general en su consulta quien encuentra hallazgos sugestivos de maltrato infantil. Entonces es importante que el odontólogo general, cuando sospecha, haga una muy buena historia clínica, documente muy bien el caso, haga diagnósticos diferenciales y empiece a enviar exámenes para descartar posibles patologías que se puedan parecer a los signos del maltrato infantil. Entonces es súper importante que el odontólogo general haga eso y conozca los manuales del Instituto de Medicina Legal para el manejo de estos casos.
porque resulta que muchas veces el odontólogo dice, no, eso no es conmigo, y pues yo me hago el loco y sigo adelante. Y obviamente, pues los derechos de los menores prevalecen sobre los derechos de los demás, y es obligación que cualquier odontólogo, cualquier adulto, cualquier ciudadano que tenga conocimiento o sospeche de la comisión de un delito como maltrato infantil, pues tenga que, en primer lugar, documentarlo, pero adicionalmente denunciarlo ante las autoridades. Entonces no nos podemos hacer los locos y mirar para otro lado, porque es importante, pues, aportar a la sociedad para evitar este delito tan terrible. También en la violencia de género nosotros trabajamos. Es importantísimo también que nosotros conozcamos cuáles son los manuales que el Instituto Nacional de Medicina Legal tiene para que los profesionales de la salud, en el caso de que en su consulta particular reciban una víctima o una posible víctima de violencia de género, hagan el manejo adecuado en consulta. Tomen las fotografías, documenten la historia clínica y nosotros pues también en el momento de hacer el informe pericial, al examinar a la víctima, tenemos que saber cómo recolectar las muestras, las evidencias, documentar las lesiones que se encuentran para obviamente pues no revictimizar a estas personas y que haya justicia real y no impunidad por la falta de conocimiento de los peritos o de los odontólogos que atienden a estas víctimas. Muchas veces pasa que como no conocemos o no sabemos qué hay que hacer, entonces hacemos mal el trabajo y finalmente pues se caen las pruebas en el momento del juicio y la única persona perjudicada pues es la víctima, porque nosotros no hicimos nuestro trabajo de manera adecuada. Entonces aquí en la violencia de género también nosotros vamos a tener una actuación importante. Asimismo en el maltrato al adulto mayor. Esto se ha presentado siempre, pero hoy en día está como más, no sé, como más denunciado. Entonces, pues es muy triste ver adultos mayores que fueron nuestros padres, nuestros abuelos que nos dieron todo, maltratados o abandonados por las mismas familias. Entonces, aquí nosotros también somos las personas encargadas en nuestra consulta odontológica general, si encontramos a un adulto mayor con lesiones, documentarlas, hacer un buen interrogatorio, hablar con los familiares, mirar de pronto signos de abuso o de abandono y también el perito debe documentar muy bien estos casos para obviamente llevarlos a un feliz término, aunque pues a pesar de que se haga todo el análisis, pues una persona abandonada o maltratada por sus familiares, pues nunca va a tener un feliz término realmente. Entonces es importante que nosotros aportemos nuestro conocimiento para poder terminar estas situaciones de maltrato y poder llevar a la justicia a las personas que ejercen este maltrato contra los adultos mayores. Y ya para terminar, también nosotros trabajamos en el tema de delito sexual. La cavidad oral es un reservorio excelente de evidencia en delito sexual, tanto en adultos como en niños. Entonces hay muchos hallazgos en cavidad oral que son sugestivos de un maltrato, perdón, de un abuso sexual, ya sea agudo o crónico. Crónico en los niños, por ejemplo, que son abusados sexualmente durante mucho tiempo. Vamos a encontrar, por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual que en la cavidad oral de un niño no tienen por qué existir. Eso que de pronto existan en la cavidad oral de un adulto, bueno, vaya y pase, pero un niño no tiene por qué tener esto. Y otros signos de abuso sexual como desgarro del frenillo labial, peteques en el paladar, etcétera, y evidencia. Entonces también tenemos que aprender a tomar las muestras para poder enviarlas al laboratorio en búsqueda de semen, por ejemplo, espermatozoides que puedan estar en la placa bacteriana en la zona interdental inferior, encontremos de pronto vellos púbicos, entonces saber cómo recuperar esas muestras, embalarlas con su debida cadena de custodia para solicitar el análisis de estas evidencias para poder vincular a una persona con la víctima que ha sido agredida de manera sexual. Entonces, pues básicamente esto es lo que hacemos nosotros en nuestro trabajo diario. Espero que haya sido clara la información, que les haya gustado la charla. Yo les agradezco muchísimo su atención y espero que nos volvamos a encontrar en una próxima oportunidad.